Vamos a conversar a continuación, fíjense, con una académica de nuestra Universidad de la Frontera, se llama Arlette Krause. Ella fue designada por su expertise, ¿no? por su trabajo profesional dedicado a la inclusión, fue designada por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas para participar en la elaboración del Plan Nacional de Accesibilidad Universal, y queremos conversar precisamente de su participación en el desarrollo de este plan, las implicancias que tiene el plan en los diversos aspectos. Hola Arlette, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias además por aceptar nuestra invitación en Cuando Llega la Tarde. Hola, muy buenas tardes, Patricio. Muchas gracias por la invitación. No, un gusto tenerte con nosotros, Arlette. Bueno, dada tu comprobada experiencia profesional en materia de inclusión, tanto al interior como fuera de la universidad, quisiera partir, como dicen hoy día, de un mínimo común. ¿Ah? A propósito de que este concepto de los mínimos comunes tan en boga, ¿de qué hablamos, Arlette, cuando nos referimos a inclusión? Bueno, primero creo que es tremendamente relevante hablar de los mínimos comunes, porque en el fondo es empezar a apropiarse del lenguaje, que es tan relevante en esto, ¿sí? Cuando se habla de inclusión, en el fondo se alude a dos conceptos que son básicos, ¿ya? Y es como todas las personas en igualdad de oportunidades tenemos la posibilidad de acceder y participar de todas las dimensiones de la vida, ¿ya? Por eso es que cuando se habla en particular de las personas con discapacidad, la inclusión y la accesibilidad son temas tremendamente relevantes a la hora de pensar cómo una persona con discapacidad participa de todo lo que implica una vida en una sociedad, desde el transporte, a propósito de la noticia que estaban mostrando previamente, y el precio de las bencinas, y uno dice, ¿y qué pasa con las personas con discapacidad y cómo acceden al transporte? ¿El transporte es accesible o no es accesible? Por ejemplo, hasta lo que es la educación y el acceso a la educación superior en el caso de las universidades, que es la temática en la cual yo he estado preferentemente trabajando en los últimos años, tanto en lo profesional como en lo académico. Por lo tanto, la inclusión implica todas las dimensiones de participación de la vida que permita que todas las personas no solo participen en igualdad de oportunidades, sino que además participen con autonomía. Y ese es un concepto tremendamente relevante. Porque si todos nosotros, quienes no tenemos discapacidad evidente, podemos acceder con autonomía a todos los bienes y servicios de la sociedad y participar, ¿por qué entonces es que una persona con discapacidad puede estar restringido de eso? ¿Sí? Entonces, a eso alude el concepto de inclusión y de accesibilidad, que van muy de la mano. Arlette, bueno, mira, te voy a sacar 30 segundos del tema para el que te convocamos a conversar, porque una trayectoria de trabajo como la tuya, con mucho conocimiento vinculado a programas de inclusión, docencia, investigación en el área, ejecución de programas en este sentido, como el programa inclusivo de acceso y acompañamiento para estudiantes con discapacidad, el PIA. Es decir, hay de tu parte vasta experiencia en estas materias. Entonces, te quiero sacar 30 segundos de esto porque no puedo dejar de preguntarte, antes de entrar ya en tierra derecha respecto al Consejo, y a propósito de la contingencia, ¿no? ¿Qué esperanzas tienes cifradas en la nueva Constitución en materia de inclusión, Arlette? Hartas esperanzas. Dentro de esas esperanzas, obviamente, estaba de que algunos de los constituyentes, que eran personas con discapacidad, hubieran salido elegidos, sin embargo no lo fueron, ¿ya? Pero sí tengo esperanza en que la configuración de los constituyentes, hay gente de todas las áreas, hay profesionales de distintas áreas también, y hay personas que representan a sociedad civil. Y desde esa perspectiva, evidentemente, no es pensado en Chile, como en ninguna otra parte del mundo, una constitución que no garantice accesibilidad bajo perspectiva de derecho de todas las diversidades, incluidas ellas las personas con discapacidad. Fantástico.
Me surge a mí, al leer la nota respecto de tu incorporación, que por cierto es valiosa, ¿no? Que después de tantos años que venimos hablando de inclusión, con campañas que abordan, por ejemplo, capacidades distintas, en fin, ¿por qué recién, Arlet, desde la Administración del Estado, piensan en la elaboración de un plan de accesibilidad universal? Ay, bueno, hay hartas razones, ¿no? Pero yo creo que la principal razón es porque Chile, en todas las áreas, ha carecido de política pública. Siempre han sido más bien acciones vinculadas a gobiernos en específico. Y nosotros bien sabemos que una cosa es un plan de gobierno y otra es una política pública. Este plan aspira a ser política pública. Ya yo creo que Chile ha adolecido de política pública en muchos temas, entre esos de inclusión, porque lo que ha faltado como sociedad es el reconocimiento de la perspectiva de derechos de todas las personas, en particular de la perspectiva de derechos de las personas con discapacidad que han estado históricamente segregadas y que la evidencia ha demostrado que la segregación acarrea brechas de todo tipo, entre eso brechas de acceso y brechas socioeducativas que hacen que, por ejemplo, hoy día el acceso a las universidades de estudiantes con discapacidad siga siendo bajo, aun cuando en los últimos años ha aumentado, porque estamos trabajando fuertemente en distintas áreas para la accesibilidad. Pero es una población que históricamente ha estado marginada, y es una marginación que se da desde que no puedo salir de la casa, porque no tengo, por ejemplo, cómo salir, no tengo un transporte, desde que puedo estar inserta en la educación básica, en la educación media, pero no necesariamente participar de todo lo educativo, porque lo educativo está transversalizado por creencias y representaciones que tenemos todos los actores del sistema educativo, entre esas creencias que todavía no se modifican suficientemente en los docentes, de pensar que un estudiante con discapacidad, con que termine la media, la básica es suficiente, con que termine la media es suficiente, porque difícilmente dimensionan que puede ser un profesional con discapacidad. Entonces sabemos nosotros que todos los estudios de atribuciones del docente nos dicen que lamentablemente la atribución hacia la discapacidad sigue siendo desde una mirada más bien asistencialista, desde una mirada más bien paternalista, en donde entonces tenemos una mirada benevolente peyorativa de las personas con discapacidad como el pobrecito, por lo tanto yo le exijo menos y le pongo entonces menos desafíos en desarrollo profesional y le voy proveyendo cada vez de menos acceso a educación de calidad, porque estar dentro del sistema educativo solamente y no participar plenamente de él y no tener éxito en el sistema educativo finalmente es una doble exclusión, y eso lamentablemente se está viendo que está ocurriendo en muchos países y Chile también. Entonces creo que los desafíos van ahí, ¿no? Van en decir cómo es que entonces este plan nacional actual tiene una aspiración a ser política pública. Y esa es la razón por la cual también yo me motivo y me entusiasmo en participar. Porque la verdad es que si no es un plan que vaya a tener impacto más allá de un gobierno, la verdad es que va a seguir siendo reproducir lo que ya hemos vivido. Sí, te voy a preguntar respecto de eso en algunos minutos más, pero quisiera aclarar nuestras cosas también, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de inclusión, muchos creen que hablamos o nos referimos más bien y solamente a construir rampas para las sillas de ruedas de los edificios públicos, cuestión que también es parte, digamos, de la inclusión y es un tremendo apoyo, digamos, para quienes están en esta situación. En este sentido, Arlet, ¿qué aspectos debe tener esta planificación para que sea una política pública holística y que no deje espacios entonces a la subjetividad, ¿no? Bueno, primero tiene que estar permeada por una comprensión cabal de la perspectiva de derechos de todas las personas, entre eso de las personas con discapacidad. Chile ratificó la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que es una convención del 2006, que la ratificó el 2008, por lo tanto, Chile al ratificar asume un compromiso de discurso, pero además legal, de ir generando las condiciones para que las personas en situación de discapacidad puedan hacer valer todos sus derechos, ¿ya? Por lo tanto, un plan de accesibilidad lo que plantea entonces un desafío de cómo todas las instituciones públicas y privadas no solo adecúan el acceso, como el muy buen ejemplo que tú dabas de la Rampla, sino que piensan
en un concepto que va de la mano de la accesibilidad, que es piensan en el diseño universal. Entonces, ¿cómo es que yo pienso que todos los espacios son accesibles para todos? ¿Ya? Como nosotros traemos una historia de una no comprensión de la perspectiva de derecho en general y en particular de las personas con discapacidad, lo que ha ocurrido en todos los países desarrollados y los en vías de desarrollo como nosotros es que hay un tránsito. Y ese tránsito significa que en un diseño que no fue pensado para todos en su origen, como una escalera, por ejemplo, yo tengo que empezar a hacer una adecuación. Y esa adecuación que genero entonces es la rampa al lado, ¿sí? O el ascensor o el salvaescalera, ¿sí? Sin embargo, los conceptos de hoy día y la aspiración de este plan nacional es a que logremos entonces permear de que cuando tú piensas en cualquier ámbito de la vida, tú pienses para todos. No sigas pensando para algunos y luego cómo tú adecuas para los que tienen alguna discapacidad o alguna especificidad. Entonces, ese concepto de diseño universal es un concepto tremendamente relevante porque es a través del diseño universal que tú generas la condición de accesibilidad, que en el fondo es cómo tú garantizas que la persona acceda desde acceder a un edificio hasta acceder a la educación, acceder a la salud, por ejemplo. Y en ese punto yo quisiera referirme a algo que sí, nos quedan 2 minutos. Que tiene que ver con... 2 minutos, Arlet, ¿Sí? Y me quedan 2 preguntas. ¿Sí? Sí. Solo decir que, por ejemplo, si Chile tuviera garantizado política pública de salud para gente con discapacidad, no sería necesario ni debería seguir existiendo la Teletón, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cierto? Solo lo pongo como ejemplo. Sí. Sí. Mira, bueno, lo cierto es que tenemos entonces, y tendremos más bien, un consejo con distintos actores de la sociedad civil organizada, expertos, representantes de instituciones, universidades, por ejemplo, como el CRUCH, a las cuales, digamos, tú representas. Pero, ¿quién decide finalmente sobre las propuestas que ustedes elaboren? Y aquí hay algo solapado en mi pregunta, hay algo de fondo en mi pregunta que tiene que ver con los apoyos políticos, finalmente, que logren conseguir para materializar estas propuestas, como tú lo señalabas, más que propuestas de un gobierno, se transformen efectivamente en políticas públicas que trasciendan, digamos, la acción de uno u otro gobierno. Bueno, mira, yo creo que tu pregunta es tremendamente relevante. Yo lo que te puedo comentar es que este consejo es un consejo que depende del Servicio Nacional de la Discapacidad, que a su vez depende del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por lo tanto la línea política está a través del ministerio, ¿ya? Luego, este consejo va a tener una metodología que garantiza participación, ¿ya? Porque no se puede cometer los riesgos de que sea un plan pensado solo desde expertos, si no se garantiza la participación plena, en particular de las personas con discapacidad. Por lo tanto, este consejo está integrado por 16 personas, entre esos 2 representantes del Consejo de Rectores, de la cual yo soy una, y que además represento a las universidades estatales, soy la única que representa a las universidades estatales dentro de este consejo, la otra colega es de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y además este consejo está integrado por representantes de la sociedad civil con discapacidad, por representantes de agrupaciones de la sociedad civil, por un representante del Colegio de Arquitectos, ¿ya? Entonces, la configuración está, por un lado, garantizando expertise en la temática, pero no solo expertise desde lo académico, en el caso mío, sino que expertise desde la vivencia de las personas en situación de discapacidad. ¿Ya? Eso yo creo que es un punto tremendamente relevante a la hora de cómo ese plan finalmente es representativo. Luego tiene una metodología de trabajo que es participativa. De hecho, ya estamos convocadas el siguiente martes a la primera reunión de trabajo y van a ser reuniones de trabajo intensas porque además el desafío de este plan es que este plan se diseña a 10 años y sea lanzado en diciembre de este año. Por lo tanto, nos viene una tarea ardua. Y luego tiene etapas de validación, y con eso termino tu pregunta, y en esas etapas de validación está considerado la consulta por regiones a las personas en situación de discapacidad organizadas a través de organizaciones civiles. Por lo tanto, si lo pensamos desde el diseño, debiera tener una validación importante. Y luego tiene una validación final vía online con toda la comunidad
de personas en situación de discapacidad. Por lo tanto, si uno lo piensa desde el diseño metodológico, debiera ser un plan que esté consensuado con los actores principales, que son las personas con discapacidad. Y yo espero en paralelo que haya todo el manejo político necesario, que era la segunda parte de tu pregunta, sí, claro, que permita entonces garantizar de alguna medida que este plan no sea un plan del gobierno, que ya sabemos va de salida, sino que efectivamente sea un plan que se transforme en política pública. Ahí evidentemente se requiere articular con lo político y siempre Arlette, sabemos que esas son las debilidades de todos los gobiernos. Arlette, me quedan 15 segundos y necesito que me respondas la última pregunta. Por otra parte, me pregunto yo sé que es difícil resumir en 15 segundos, pero hagamos un esfuerzo porque me pregunto yo, ¿no? Considerando que ustedes son representantes de las 28 universidades que componen el Consejo de Rectores, ¿qué impacto pueden tener las y los estudiantes de estos planteles educacionales, las propuestas que se generen aquí y la participación de ustedes además en un consejo como este? Mira, yo creo que el impacto está de alguna forma bastante garantizado en el caso de las estatales, porque nosotros tenemos una red activa de universidades estatales que estamos trabajando por la inclusión y porque además nosotros fuimos electas por los rectores, no nombradas. Primero electas y luego nombradas. Y eso te da garantía de que en el fondo tienes las universidades ya trabajando en ella y hoy día todas las universidades estatales tenemos programas instalados, por lo tanto, eso sí te permite garantizar que la bajada en las instituciones hacia generar políticas institucionales, prácticas y culturas inclusivas debiera ocurrir. Ya eso no ocurriría si uno no estuviera trabajando en estos temas, como tú bien decías, desde el diseño de un programa hasta la ejecución de un programa sería más difícil llegar. La llegada pero la llegada evidentemente es con decisiones institucionales asociadas a priorizar estos temas en las universidades. Y en ese sentido, con eso yo termino, siempre me parece importante agradecer la confianza, en este caso, que el rector actual de la universidad ha depositado en mí para que yo integre este consejo, como también del rector anterior, que también confió en mí para diseñar el programa PIA en conjunto con otra colega y poder empezar a generar acciones necesarias en la universidad que empezaran a dar garantía de derecho para los estudiantes con discapacidad, sabiendo que tenemos muchísimo por avanzar. Ya, nos pasamos de los 15 segundos, Arlette, muchísimas gracias por este contacto. Hay un tema que vamos a tratar quizá más adelante, vamos a tomar contacto, que tiene que ver con tu tesis de doctorado respecto a jóvenes universitarios en el espectro del autismo. Un tema también re interesante que se aborda poco en general en las universidades, pero que tiene de alguna manera también consecuencias negativas o positivas. Muchísimas gracias, Arlette, éxito en el trabajo a desarrollar y estaremos atentos para lo que tú quieras comunicar. Aquí están las cámaras, los micrófonos y las pantallas de Ufrovisión para aquello. Muchas gracias, buena tarde. Muchas gracias, muy buenas tardes. Chao. Chao.